Bueno, pues ahora me toca a mí agradecerles a ustedes su presencia y sobre todo sabiendo que es su último día de clases y previo a Navidad. Entonces, muchas gracias. Voy a tratar de hacer esta charla lo más amena posible y pues darles un enfoque de cómo vamos construyendo a través de la generación de conocimientos la toma de decisiones en el área de la medicina y particularmente en el área de la oncología médica, ¿no? Y creo que un factor muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, independientemente del área en la que nos dediquemos, son los contextos epidemiológicos, tanto a nivel global como a nivel local en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, hay que darnos cuenta que el cáncer infantil es un problema que se suscita en cualquier lugar del mundo y que, como ustedes pueden ver, no importa la región del mundo, pues existe un número preponderante de niños en donde entendemos que la frecuencia de cáncer o la causa de cáncer más frecuente en cualquier región del mundo son las leucemias. ¿Sí? Entonces de ahí ya tenemos que irnos enfocando hacia diferentes problemas. Pero vean cómo detrás de las leucemias está esta barra gris y son los tumores del sistema nervioso central. Entonces, independientemente de la región del mundo en donde estemos, pues va a haber variabilidades. Si nosotros vemos como, por ejemplo, la población hispánica en países como los Estados Unidos y en Europa, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, es mucho más frecuente la leucemia de lo que sucede en otras regiones, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a contextualizar ante qué problemas estamos, cuál es el paradigma al que nos vamos a enfrentar cuando vamos a atender un problema de salud. Y en ese sentido es muy importante entender que, bueno, el cáncer infantil tiene dos mesetas de presentación básicamente en las edades. Yo le digo a mis alumnos en el instituto que ser oncólogo pediatra es muy fácil porque nada más hay que aprenderse como 12 tumores. Si te aprendes leucemia ya sacaste 6 en el examen porque representan las leucemias en México cerca del 55-56% de todas las causas de cáncer. Entonces, si te aprendes leucemia ya sacaste 5.6, ya le sumas otros 2 tumores y ya eres oncólogo pediatra. Pero vean cómo la mayor incidencia se va a dar en los primeros años, los primeros 4 años de la vida, ¿sí? Durante los primeros 4 años. Luego, entre los siguientes 4 años y hasta los 10 años, aparentemente hay un decremento del cáncer en la infancia. Y a partir de los 10 años hasta adelante, y por supuesto en la edad adulta, vuelve a haber un incremento en la incidencia, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y esto nos habla de dos mecanismos diferentes de fisiopatogenia. Cuando nosotros estamos hablando de los tumores que se presentan en esta primera edad, en esta primera etapa de la vida, ¿por qué creen que les dé cáncer a los niños desde que nacen y hasta los primeros 4 años de la vida? No puede ser ese, el sistema inmune aún no está maduro, factores genéticos. Cuando yo aprendí cáncer en la residencia hace muchos años, nos decían que el cáncer infantil no se puede prevenir, solamente se diagnostica tempranamente. Hoy que sabemos más sobre la fisiopatogenia del cáncer infantil, entendemos que el cáncer infantil en esta etapa de la vida puede ser prevenible, pero la prevención no radica en los niños, sino en dónde creen que radique, en los papás de los niños. La mayor parte de estos tumores y de estos cánceres van a tener relación con alteraciones en la estructura y en el contenido del material genético de tipo germinal. Esto es, estas alteraciones no se van a causar en el niño, sino se van a causar en las células y en los gametos previo a la concepción del niño. Entonces, ¿dónde está la prevención del cáncer infantil? Está en los hábitos y en las actividades y costumbres de los padres de estos niños, ¿no? Actividades conocidas como cuál, pues dicen que la marihuana no hace daño y que es de uso recreativo, pero hay una correlación y un incremento directo entre el consumo de marihuana y tener hijos con cáncer, por ejemplo, ¿sí? Vapear está padre y fumar está chido, pero hay una relación directamente proporcional entre el uso de tabaco y
Por ejemplo, otras exposiciones a organofosforados, entre ellos derivados del benceno, como todos los derivados del petróleo, las gasolinas, solventes, y el consumo de drogas que les llaman duras. Todo esto va a producir daños en los gametos, ¿sí? Y estos daños en los gametos van a producir mutaciones de tipo germinal que se van a manifestar en los niños a través de un cáncer en los primeros años de vida. Uno de los proveedores más importantes que se han convertido en nuestros pacientes en los años recientes son todos estos niños producidos o generados a través de biología asistida, ¿sí? Cuando uno va y dice, no puedo ser mamá o no puedo ser papá y entonces voy a una clínica de reproducción, pues habitualmente les hablan de todas las ventajas, ¿sí? Pero nunca les dicen que esa manipulación del material genético o de las células germinales va a conducir un incremento hasta 20 veces más de tener alteraciones germinales que van a desarrollar algún tipo de cáncer durante los primeros 4 años de vida. Entonces imagínense este contexto donde soy un hijo único, me costó mucho trabajo tener a mi hijo y a los 4 años les da un tumor cerebral o una leucemia. Suena en una situación bastante compleja. A diferencia de la biología que tiene que ver en esta etapa de la vida, en donde ya vemos más tumores más comunes o más frecuentes en los adultos, en donde las alteraciones son de tipo somáticas. ¿Esto qué significa? Que el daño en el material genético va a estar, en el material genético de las células neoplásicas, va a ser de novo o se va a presentar solamente en la línea celular que está afectada, sea un tumor cerebral, sea una leucemia o sea un tumor de cualquier tejido, un sarcoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues podemos ir viendo cómo a través del tiempo la supervivencia de los niños con cáncer ha incrementado a lo largo del mundo, dependiendo, ¿cuál creen que ustedes que es el factor más importante hoy día para que un paciente se pueda curar de cáncer infantil? La detección temprana es muy importante, ¿sí? El factor más importante es el lugar donde yo me enfermo, ¿sí? Infortunadamente, ¿sí? Mientras que en países desarrollados, europeos y Estados Unidos, la tasa de curación es hasta del 80%. Hay enfermedades como leucemias de bajo riesgo, tumor de Wilms, que es un tumor que se origina del riñón, que se pueden curar los pacientes hasta un 90 o 95%. Sin embargo, en países con ingresos reducidos, esto puede ser hasta menor del 50%. Lo mismo pasa en México, ¿sí? Si yo me enfermo al sureste del país, tengo una posibilidad de curación entre el 35, no más del 50%, a diferencia de que si me enfermo en el centro del país, ¿sí? Entonces, infortunadamente, el factor pronóstico más importante es el sitio donde yo me enferme y el acceso a la medicina, y a la calidad y el tipo de medicina. Y vean, esto es lo que yo les mencionaba. ¿Para qué nos sirven? Todavía es más fácil, fíjense qué fácil es ser oncólogo pediatra. Si yo me aprendo la división por edades, pues puedo entender que en los primeros años de vida, ¿qué similitud tienen todos estos tumores? Neuroblastoma, nefroblastoma, retinoblastoma, hepatoblastoma. ¿Qué encuentran en la similitud de todos ellos? Con lo que les acabo de decir. Todos tienen este posfijo blastema. Por lo tanto, todos estos tumores son originados de tejidos embrionarios, ¿sí? Entonces, esos pacientes con tumores del tejido embrionario, tanto del sistema nervioso central como fuera del sistema nervioso central, pues se van a presentar durante los primeros años de la vida. Después vamos a tener un pico de incidencia de las enfermedades del sistema hematológico, particularmente leucemias y linfomas, y persiste los tumores del sistema nervioso central, particularmente los gliomas, durante los siguientes 4 años de vida. Y a partir de los 10 años vamos a empezar a tener un incremento en la incidencia de enfermedades relacionadas con los tejidos de crecimiento, ¿sí? Gonadales y no gonadales. Entre los tejidos de crecimiento tenemos a todos los sarcomas. ¿Por qué? Porque en esta edad, en este periodo de edad, es donde se va a dar el incremento en la talla y entonces tenemos más riesgo de que todos los estímulos hormonales y quimiosinas que producen crecimiento vayan a producir este incremento en este riesgo como un estímulo que va a desarrollar estos cánceres, ¿no?
Tenemos linfomas de tipo Hodgkin y evidentemente los tumores germinales, que pueden ser gonadales o extragonadales, ¿sí? No les voy a preguntar embriología, ¿o sí? Ya no estamos yendo de vacaciones, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, desde 2010, el cáncer, esto es algo bien importante, porque hoy va a haber un congreso acá regional de pediatría, y quienes puedan ir van a encontrar que el 80% de las charlas tienen que ver con vacunas, tienen que ver con leches, tienen que ver con alergia, y sí son un problema importante de salud en este país. Pero desde hace 14 años, el cáncer en la infancia ocupa la segunda causa de mortalidad en los pacientes menores de 15 años en este país. La segunda causa de cáncer, de mortalidad. ¿Sí? Solamente es la primera causa de muerte por enfermedad, porque la primera causa de mortalidad en los pacientes menores de 15 años en este país son accidentes. Entonces, la principal causa de cáncer, de enfermedad y de muerte, no de enfermedad, pero sí de muerte en los niños de 5 a 14 años es cáncer, ¿sí? El problema es que cáncer no vende. Entonces, los que pagan los congresos no patrocinan pláticas relacionadas con cáncer infantil, y entonces los pediatras en nuestro país siguen recetando leches, siguen recetando vacunas, siguen atendiendo ese tipo de problemas, pero cuando se enfrentan a un niño que tiene cáncer, no les pasa por aquí, ¿cierto? Y entonces, esto incrementa la referencia tardía y la tasa de mortalidad más alta en países como el nuestro, que no son en vías de desarrollo, sino que son de economías de ingresos intermedios. Pero lo más importante, ¿no? Y el motivo por el cual hoy acepté gustoso la invitación de la doctora Alejandra cuando me habló desde el primer momento, ¿no? Nadie en ninguna currícula de ninguna universidad de este país, ya no hablemos de la materia, se imparte el tema de oncología pediátrica. Y todo esto suma en una referencia no tardía, tardísima. Y ahorita lo vamos a ver cómo eso repercute. ¿Por qué? Porque aquí se aplica que el que no sabe, pues no ve, ¿no? Entonces, si yo aprendo en la escuela de medicina que el cáncer es un problema de los adultos, porque a mí mi oncología me lo dan los médicos de adultos, pues cuando estoy ante un niño que tiene un cáncer, pues pienso en otras cosas que me enseñaron en la escuela de medicina, infectología, parasitología, un chorro de opciones, pero nunca me imagino que el niño puede tener cáncer. ¿Y esto en qué repercute? En que se me vayan los casos. Miren, este es un estudio que hicimos hace ya algunos años, en donde vimos cuál era la prevalencia del cáncer infantil en una población cuando todavía existía el Seguro Popular. Esto es toda la población que no tiene acceso al IMSS o al ISSSTE en México. Y aquí empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Entre las más interesantes es que, a diferencia de lo que reportan los americanos y los europeos, en donde ellos reportan una incidencia de leucemias de entre más o menos el 35% de todas las causas de cáncer, vean cómo nosotros en México, desde que empezamos este seguimiento y de manera persistente, la leucemia es más del 50% de todas las causas de cáncer. Y si yo les dijera de las leucemias que recaen, esto es, que una vez diagnosticadas e iniciadas un tratamiento regresa la leucemia, tendría que ocupar el segundo lugar. Leucemia en recaída es mucho más frecuente que cualquiera de todos los tumores sólidos juntos, ¿sí? Algo muy importante, ¿sí?, es los tumores del sistema nervioso central. O sea, los tumores del sistema nervioso central en pediatría son muy frecuentes y nadie piensa que con un niño con cefalea, alteraciones en la marcha, problemas de nistagmo, por ejemplo, pequeños menores de 1 año que tienen nistagmo, o sea, está bien, cuando yo tengo un recién nacido que tiene nistagmo puedo sospechar en muchas cosas, pero cuando tengo un niño de 8 meses que el nistagmo persiste, no le puedo indicar gotas, no le puedo indicar que vaya al oftalmólogo,
O sea, tengo que buscar o necesariamente hacer una imagen de ese cerebro para ver qué está pasando ahí, por qué hay nistagmo, ¿no? Y entonces vean, esta es la prevalencia y cómo a raíz del registro, es lo importante de generar un registro, cómo a partir del registro que empezamos en el 2007 y hasta el 2015, cómo fuimos detectando un número cada vez mayor de niños con cáncer hasta llegar aproximadamente a 3.419. Si nosotros le sumamos lo que se ven en el IMSS y en el ISSSTE, más lo que se ven en otras, alrededor de 7.000 niños con cáncer se diagnostican cada año en este país. Y vean nuevamente lo que les mencionaba, ¿no? De estos, la alta incidencia de leucemias comparado con otro tipo de tumores, cosa que ya de entrada no somos de Marte, no somos extraterrestres, pero sí tenemos un comportamiento epidemiológico diferente a lo que reporta la literatura sajona. Y esto es importante, porque mientras nosotros solamente estemos reproduciendo modelos de atención basados en otros países, no todos estos modelos de atención necesariamente son reproducibles totalmente en nuestra población mexicana. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita todavía más adelante. De ahí la importancia de la investigación clínica en nuestro país. Y ese es el motivo más importante, el mensaje más importante que les quiero dejar aquí. No es que sean oncólogos antes de irse, sino que se vayan con la idea que en algún momento de su formación y de su práctica se desarrollen como investigadores en el área clínica. Creo que eso es más importante, no importa el área que ustedes vean. Y estas son las supervivencias que tenemos a largo plazo en México. Y ustedes me van a decir, no, pues están buenas, ¿no? O sea, pacientes que llegan en estadios tempranos, en estadios 1, pues sobreviven por arriba del 75%, en estadios 2 entre el 75%, en estadios 3 pues ya tenemos supervivencias por ahí del 70%, pero vean cuando llegan en estadios avanzados, cómo tenemos enfermedades o supervivencias, pacientes que sobreviven menos del 50%. O sea, aquí tomamos al 100% que se diagnostican, todos están vivos, ¿no? Y cuando los vamos siguiendo en el tiempo, pues se van muriendo y entonces esa curva va bajando. Dicen, bueno, pues está bueno. El problema es que el 80% de los niños con cáncer los diagnosticamos sobre la línea amarilla. ¿Sí? Entonces, menos del 20% se reparten en estas tres líneas. Por lo tanto, la supervivencia que tenemos en este país está apenas por aquí, arriba del 52%. Y aquí otra vez es lo mismo, en este mismo estudio pudimos demostrar eso, cómo la supervivencia conforme al estadio, independientemente del tumor, pues va disminuyendo, ¿sí? Y eso es muy importante. Bueno, ya hablando un poco, ya nos contextualizamos cuál es el problema de salud en el país. Primero vimos que es un problema que sucede en todo el mundo, ahora sabemos que esto es un problema que existe en el país. Y bueno, este es un constructo que hemos trabajado a través de muchos años para poder diseñar cuál es el manejo adecuado de los niños con leucemia, que a mí me gusta mucho usar, para poder entender cómo debemos abordar a un paciente con cáncer cuando estamos ante él. Y sí, hablábamos de la trascendencia que tiene el diagnóstico oportuno. Es muy importante el diagnóstico oportuno. Ya vieron ustedes que entre más temprano es la referencia y el estadio es menos avanzado, pues la supervivencia va a ser mejor. Y eso tiene una lógica biológica, ¿no? Es más, hasta del barrio. Si yo me peleo 1 a 1, pues a lo mejor puedo ganar. Pero si yo me peleo 1 contra 10, pues seguro voy a perder, ¿no? Si yo tengo un tumor que está limitado, una enfermedad que está limitada, pues es más probable que gane. Sin embargo, si yo me enfrento a una enfermedad que está altamente diseminada, pues lo más seguro es que pierda. O sea, eso se duplica y se aplica en todos los sentidos. Pero hoy día, hacer el diagnóstico oportuno no es suficiente. Hay que hacer un diagnóstico de precisión. Y ahora vamos a saber y vamos a ir viendo en el desarrollo la trascendencia de poder hacer un diagnóstico de precisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre esta base vamos a poder hacer una adecuada asignación del riesgo de la enfermedad basado en la biología y en base a eso vamos a poder dar una adecuada asignación del tratamiento. A tratamientos que hoy día tenemos cada vez más herramientas para hacer tratamientos personalizados que eviten toxicidades. Pero además hoy día tenemos herramientas que nos ayudan a ir evaluando puntualmente
la respuesta a este tratamiento a través de la evaluación de las enfermedades residuales mínimas, detectando cuántas células tumorales persisten después de que yo estoy dando mi tratamiento y en base a eso, qué riesgo tiene esta enfermedad de regresar, inclusive antes de que yo termine el tratamiento. Entonces yo puedo hacer modificaciones a ese tratamiento, inclusive antes de que el paciente tenga síntomas. Pasa un poco como con las infecciones y las enfermedades infecciosas, ¿no? Hoy tenemos tecnología como el RT-PCR o el PCR en tiempo real que nos ayuda a saber las cargas virales, por ejemplo. Un virus como el citomegalovirus, cuántas copias tiene. Y podemos detectar si este virus entra o no en etapa de replicación, inclusive antes de que el paciente tenga manifestaciones. Eso me permite a mí iniciar un tratamiento o modificar el tratamiento de mi paciente post-trasplantado, por ejemplo, inclusive antes de que el niño tenga cualquier evidencia de enfermedad. Gracias a eso, hoy se nos mueren muchos menos niños de los que se nos morían hasta que el citomegalovirus se diseminaba, ¿sí? Lo mismo pasa hoy con el cáncer. Hoy tengo tecnología y tengo avances científicos que me permiten ir evaluando la enfermedad residual mínima a través del estado. Y hoy hablábamos en la mañana un poco de esto, ¿no? El entender la biología de la enfermedad nos ayuda a conocer al enemigo y en base a que conocemos al enemigo podemos diseñar las terapias más adecuadas. Y inicialmente, pues siempre pensábamos que el cáncer era una enfermedad monoclonal y que todas las células eran igualitas y todas se iban comportando de manera similar. Sin embargo, cuando el paciente comienza con la enfermedad, la primera célula, entre que se genera el primer grupo, el primer puñado de células neoplásicas, hasta que la enfermedad tiene manifestaciones clínicas, más o menos el paciente requiere de una carga tumoral de 1/10 a la 9 células tumorales. Esto más o menos implica que para un paciente de 25 kilos, más o menos uno de ese kilo, o sea, un kilo de esos 25 es tumor, ¿sí? No es hasta aquí que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Mientras tanto, vean, todo esto está silente. Se llama enfermedad residual, o sea, enfermedad no medible o no evaluable, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, aquí viene otra gran deficiencia y volvemos a lo mismo. Aquí hacemos el diagnóstico. Entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento no deberían de pasar más de 3 semanas, ¿sí? En este país pueden pasar hasta 6 meses o 1 año. Eso sí se diagnostica y eso si no llega al IMSS y luego lo mandan a radioterapia y le dan una consulta en 6 meses o en 1 año. Ustedes imagínense, ¿no? Y una vez que iniciamos el tratamiento, volvemos a disminuir y a rebasar ese umbral clínico y entonces cuando estamos en esta parte oscura es cuando tenemos estas herramientas para medir la enfermedad residual mínima y darnos cuenta si la enfermedad está regresando, inclusive antes de que yo tenga manifestaciones de la enfermedad. Bueno, todo esto es para comentarles que justamente cuando yo diagnostico al paciente, yo nunca lo diagnostico aquí. O sea, nunca lo diagnostico aquí, ¿cierto? Cuando yo lo diagnostico aquí y entonces ya no tenemos una enfermedad monoclonal, tenemos una enfermedad oligoclonal, o sea, una familia de células que si bien se originan de la misma, así como ustedes en su familia, pues unos son médicos, otros son contadores, otros se dedican a robar autopartes en alguna zona de Querétaro, ¿no? Estos son los rojitos, ¿no? Los que roban autopartes, los primos, todos tenemos uno, no me digan que no. Exacto. El doctor hace doble función. Bueno, si a ustedes hoy día los meten a un reclusorio, seguramente no van a sobrevivir, ¿cierto? O sea, en 72 horas van a estar llorando a un reclusorio, ¿no? Pero si a su primo, el que se roba las autopartes, lo meten a un reclusorio, en 72 horas ya está vendiendo las autopartes dentro del reclusorio, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el cáncer, ¿sí? A estas células que ya de manera inherente, genética, tienen cierta resistencia, cuando yo lo expongo al tratamiento, va a haber células que van a sobrevivir. Y aunque la mayor parte de la enfermedad haya respondido y haya desaparecido, va a haber células que van a causar
y van a manifestar mecanismos de resistencia y consecuentemente va a venir la recaída. ¿Sí? Listo. Otra de las cosas muy importantes que hoy tenemos es esta capacidad, a raíz de la descripción del genoma humano, hoy día tenemos esta capacidad de conocer no solamente la secuenciación del genoma, sino también el comportamiento de las diferentes vías metabólicas que hacen que funcione una célula, cualesquiera que ésta sea, una célula sana o una célula enferma o una célula neoplástica, ¿no? Y entendemos a esto como, yo se los explico, es como las vías de comunicación que hay en una ciudad como la de Querétaro, por ejemplo, ¿sí? Y hay vías metabólicas que promueven, por ejemplo, como las vías relacionadas con el mTOR, que tienen que ver con el crecimiento celular. O sea, su función es hacer que esa célula crezca, ¿no? Pero hay vías metabólicas, como por ejemplo las de las tirosincinatas, que se conectan con ciertos factores de transcripción, que su función es hacer que la célula se replique, ¿sí? Entonces, cuando estas células y para que estas vías metabólicas funcionen, hay ciertos puntos de evaluación o checkpoints que nos ayudan a hacer que estas vías funcionen o se detengan, como sucede con los semáforos en las vialidades de esta ciudad, ¿no? ¿Qué pasa cuando se descompone un semáforo? Pues pueden pasar dos cosas. O se genera un tráfico terrible atrás de ella, ¿sí? O esa vía metabólica permite que esté pasando constantemente fósforo, por ejemplo, y esta célula se esté replicando constantemente. Se pierde la capacidad de regulación. Por eso la trascendencia y la importancia de conocer cuál es así como hablamos al inicio de la epidemiología, del comportamiento del tipo de cáncer, hoy hablamos de la epidemiología de las alteraciones moleculares que vemos en las diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque esta epidemiología, estas alteraciones en estas diferentes vías metabólicas de regulación celular nos van a ayudar a entender varias cosas. Una, esta célula es aquel primo que se dedica a hacer vandalismo o no, ¿sí? Esta célula ya tiene condiciones inherentes de resistencia a los tratamientos y de un comportamiento biológico más agresivo desde que yo la diagnostico o no, ¿sí? Esta célula es más susceptible a los tratamientos e inclusive yo puedo saber si esta célula puede o no ser justamente eso, susceptible a los tratamientos, de tal manera que cuando yo diagnostico molecularmente a la enfermedad, inclusive puedo ahorrarle toxicidad al paciente. Si el paciente no es sensible a la quimioterapia, por ejemplo, o a ciertos agentes quimioterapéuticos, no tiene ningún sentido que yo lo exponga a ciertos agentes de tratamiento, ¿sí? Es muy importante, y aquí esto viene en colación porque, por ejemplo, en la mayor parte de la bibliografía sajona en leucemias agudas linfoblásticas, la vía del ETB6-RUN1 es la más frecuente, es una translocación, consecuencia de una translocación que genera pronóstico favorable. ¿Por qué pronóstico favorable? Porque justamente hace que este tipo de leucemias sean más susceptibles al uso de antimetabolitos como el metotrexate. Y con esto, a los niños que tienen esta alteración les va muy bien porque el metotrexate es muy eficiente. Y aquí lo primero que encontramos es que en México, en la población de niños mexicanos, no es la más frecuente, ¿sí? Ya es algo que nos hace diferentes, no marcianos, no extraterrestres, pero sí diferentes al resto de la población. Y luego, ¿qué nos encontramos? Que este rearreglo, que en general se conoce como el Ícaros, que genera resistencia y una biología muy agresiva, se encuentra mucho más frecuente en la población mexicana de lo que reportan la población en Estados Unidos y en Europa. Mientras que en Estados Unidos y en Europa representa alrededor del 3%, aquí encontramos que hasta el 22% de los niños mexicanos expresan esa alteración. Por lo tanto, empezamos a encontrar una explicación de por qué no responden también nuestros niños a los tratamientos. Y esto no es un problema que nada más vemos nosotros. Los niños que son atendidos en Estados Unidos, que son de origen mexicano, tienen el mismo problema, ¿no?
Un colega del St. Jude me decía, el doctor Puy, me decía, es que si yo excluyo a los mexicoamericanos de mi corte, yo curaría más del 90% de los niños con leucemia en Estados Unidos. Pero cuando incluyo a los mexicoamericanos, baja a menos del 80%. ¿Sí? Nada, y reciben exactamente los mismos tratamientos en aparentemente las mismas condiciones. Entonces ahí hay una condición inherente a la biología de la enfermedad y de la genética propia de los mexicanos que tiene que ver con un comportamiento. Pero además súmenle este problema, ¿sí? Estos son NUTs, son alteraciones que tienen que ver con la farmacogenómica y la toxicidad a ciertos medicamentos. Y estas alteraciones implican incremento en la toxicidad. Y vean lo que concluimos en este estudio: 25.85% de nuestros pacientes son metabolizadores lentos o intermedios de la 6-mercaptopurina, que es un medicamento esencial para curar leucemias. O sea, nuestros niños se intoxican más de lo que se intoxican en otros países. Lo cual implicaría que si yo diagnosticara a todos los niños con esto, probablemente del 30% por lo menos tendríamos que ajustar las dosis. Entonces, si no sabemos esto y tomamos un modelo de atención traído de Alemania, por ejemplo, en donde usan mucha 6-mercaptopurina a dosis muy altas, pues entonces los niños, ¿de qué se nos mueren una vez que los diagnosticamos? No se nos mueren de cáncer, se nos mueren de toxicidades, ¿sí? Y aquí empezamos a encontrar las explicaciones a estos comportamientos. ¿Cómo las encontramos? ¿A través de qué? Investigación, solamente investigación. Todos estos datos que les estoy mostrando son datos justamente que nosotros estamos y hemos generado en la investigación. Justamente eso es lo que les mencionaba, ¿no? La ventaja de poder hacer una evaluación a la respuesta al tratamiento, y justamente es lo que les venía diciendo, ¿no? Hay estos diferentes tipos de comportamiento en donde esto se llama la aclaración de las células leucémicas y cómo yo voy iniciando el tratamiento, y pueden tener estas diferentes curvas a través de la evaluación por citometría de flujo. Y entonces, miren, esto es cuando yo veo una leucemia al microscopio, pues yo veo esto, ¿no? Y veo todas estas células grandes con citoplasmas prácticamente limitados a la periferia, grandes núcleos con nucleolos muy prominentes, y le doy tratamiento, y luego veo este nuevo aspirado, pues todo pareciera indicar que respondió perfecto, ¿no?, al tratamiento y que mi niño está bien. Además, se le quitaron los síntomas y todo parece que está bien. Pero cuando yo hago la citometría de flujo correspondiente, esta es la clona leucémica al momento del diagnóstico. Y cuando yo hago mi primer checkpoint, o sea, cuando yo evalúo aquí la enfermedad, pues me encuentro que hay una persistencia mayor de la enfermedad de la que yo esperaba. Y esto me ayuda a mí a poder hacer las modificaciones necesarias al tratamiento de lo que yo voy requiriendo. Entonces, vean, el desarrollo de todos estos conocimientos se va traduciendo no solamente en conocer la biología de la enfermedad y el comportamiento, y por lo tanto esto se convierte en un factor pronóstico, sino también nos está ayudando a desarrollar diferentes blancos terapéuticos, ¿no? Ya hablábamos de esas vías metabólicas, y entonces ahí tenemos, por ejemplo, estas vías metabólicas del JAK, estas vías metabólicas de los receptores de las tirosincinasas, alteraciones en el proteasoma, alteraciones de las auroras quinasas, del mTOR, y entonces vean cómo se han desarrollado una serie de terapias blanco que nos ayudan a poder inhibir, bloquear o desbloquear estas vías metabólicas con la finalidad de poder dar una terapia específica contra la célula que está enferma, sin necesidad de dar tratamientos tan desgastantes como el uso de la quimioterapia. Entonces vean aquí cómo tenemos, por ejemplo, en leucemia aguda linfoblástica, estas son partes de las alteraciones más frecuentes, alteraciones de la vía de la ABLS, del JAK, de la familia del JAK y otras cinasas, y cómo tenemos acceso a medicamentos como el imatinib, el desatinib o el ruxolitinib, que complementados con el tratamiento convencional con quimioterapia hacen más eficientes los tratamientos, ¿sí? Pero si yo no sé que esta alteración está presente,
Entonces yo doy quimioterapia y la leucemia, ¿qué hace? Regresa y regresa y regresa hasta que el niño se muere. Volvemos a lo mismo, esto es lo mismo que les acabo de presentar, ¿no? Y todo esto pues se logra básicamente a partir de estos ensayos en donde vemos, por ejemplo, el impacto del uso de estas antitirosinasas en la evaluación de la enfermedad residual mínima en pacientes con alteración del cromosoma, famoso cromosoma Filadelfia, con leucemia aguda linfoblástica. ¿Cómo obtuvimos esas respuestas? Otra vez, a través de la investigación. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando yo tengo un niño que le doy antitirosinasas, vean cómo se depura la clona leucémica, ¿sí? Cuando yo no le doy antitirosinasas, cómo la enfermedad leucémica persiste. ¿Y esto en qué? Otra vez, las tablas de supervivencia. Tomamos a los 100 niños o al total de los niños que sí y que no, y vemos cómo a los que reciben antitirosinasas no se curan todos, pero sobreviven una mayor cantidad que aquellos que no recibieron antitirosinasas. ¿Saben qué hacíamos antes de saber esto? Transplantábamos a todos los niños con esta mutación. Y a pesar de eso, los niños se morían. Entonces, ¿qué les dábamos? Toxicidad. Pero además, ¿qué hacíamos? Gastábamos, ¿no? Ya voy a acabar, no se vayan. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de antitirosinasas y unas son más eficientes para una cosa o para la otra. Y lo mismo sucede ahora con las terapias inmunológicas. Las terapias inmunológicas, pues tenemos diferentes blancos inmunológicos que no son otra cosa más que antígenos neoplásicos. Y les comentaba a algunos de sus compañeros cómo una célula puede ser o expresar un antígeno. Por ejemplo, el más común es el CD19 en leucemia. Bueno, todos los linfocitos B, y la doctora Medina lo sabe aquí, todos los linfocitos B sanos o enfermos expresan CD19. Entonces no tendría el organismo por qué, pero ¿cuál es un mecanismo por el cual el cáncer, este antígeno se convierte en un antígeno maligno? Por la sobreexpresión a través de una sobreexpresión celular. O sea, el organismo se da cuenta que ya hay más CD19 del que debería haber en la economía del organismo y entonces comienzan a establecer mecanismos de respuesta inmunológica en contra de estos blancos. Bueno, en ese sentido se han desarrollado diferentes estrategias. Por un lado, de estrategias de terapia humoral y por otro lado, estrategias de terapia celular. Dentro de los modelos celulares, pues lo más frecuente es modificar e inducir linfocitos T citotóxicos en contra de esos blancos terapéuticos y o linfocitos NK, que ya son aloreactivos a favor o en contra de los, de los blancos, ay, se me fue ahorita el nombre, no son NICMAC, son los KIR ligandos, ¿no? La ventaja es que es asesino por naturaleza, o sea, detecta un KIR ligando que puede ser activador y habitualmente el linfocito T necesita de la presentación antigénica para descubrir a la célula o al antígeno y poder establecer una respuesta potente en contra de él. Y entonces se han hecho las modificaciones necesarias para evadir o evitar esa respuesta antigénica, que por cierto es un mecanismo de inmunotolerancia o de inmunoevasión que hacen los tumores, ¿no? Los tumores desarrollan mecanismos para evitar la respuesta de la presentación antigénica de las células dendríticas y poder subsistir. Entonces, y por otro lado, se han desarrollado este tipo de estrategias en donde hoy justamente uno de sus compañeros nos hablaba de biotecnología y de todos estos desarrollos. Justamente esta es una de las aplicaciones más avanzadas de esa biotecnología, en donde a través de esta biotecnología se desarrollar un anticuerpo monoclonal biespecífico, uno en contra del CD19 y otro en contra del CD3, unidos a través de una proteína sintética que es un LinkedIn que va a unirlos para que, les voy a hacer una pregunta que nunca nadie me contesta. Yo me comprometo que si alguien las contesta les vamos a subir un punto en la materia de la doctora. Échenle. Y funciona como una celestina inmunológica. ¿Quién me dice qué es la celestina? El que me diga, yo juro y prometo que la doctora le va a subir un punto en la materia. No, sin ver el celular ni nada.
¿Quién ha leído a la Celestina? Ya se perdieron el punto. Ya ves, yo sabía que no le iban a contestar, por eso se los pregunté con esta seguridad que solo la ignorancia puede dar. Y funciona como una potente sinapsis inmunológica, ¿no? Hace un beso entre el bueno y el malo. ¿Y esto qué va a condicionar? Que al acercarse el linfocito T en contra de la célula neoplásica o el linfocito B, el linfocito T va a liberar primero perforinas y después granzimas y finalmente inducir apoptosis a esta enfermedad. Y a través de eso, bueno, hemos utilizado esta estrategia en contra de las leucemias de inmunofenotipo pre-B que expresan el antígeno CD19 positivo, ¿sí? Y bueno, estas son algunas de las indicaciones, no voy a caer mucho en eso, pero vean, inicialmente cuando se utilizaban en fases con leucemias muy avanzadas, estos eran niños que ya estaban en recaída, que ya no habían respondido a nada, ¿cómo lograban sobrevivir hasta el 40% utilizando este tipo de tratamientos? Este es un estudio que justamente entre ayer y hoy estamos subiendo a Frontiers para publicar, en donde justo estamos utilizando esta estrategia para tratar leucemias agudas linfoblásticas con niños en recaída en México. Y vean, los pacientes que reciben blinatumomab, este anticuerpo biespecífico, y son trasplantados con médula ósea, sobreviven en un 67.6%, ¿sí? Pero vean, aquí este estudio suma ambas estrategias. Usar una antitirosinquinasa más una terapia inmune para poder lograr remisión en pacientes con leucemias agudas de muy alto riesgo. Y estos son adultos. Esto es una publicación de Blood. En los adultos es mucho más frecuente el PhD-like en los niños. Y entonces a ellos se les morían todos, absolutamente todos los adultos con leucemia y esta alteración. Y entonces ahora ya estos pacientes no están usando quimioterapia. Solamente inducen remisión con la inmunoterapia y mantienen esa remisión con la terapia blanco, ¿sí? De tal manera que los pacientes no requieren del uso de quimioterapia y no se mueren por quimioterapia. Y por eso tienen esta tabla de supervivencia que casi es del 100%, obviamente es un periodo corto de seguimiento, pero esto ya implica un avance muy importante sumando ambas estrategias de tratamiento. Evidentemente, cuando nosotros usamos terapias de este tipo, esto no se ve muy bien, pero las columnas anaranjadas significan las complicaciones relacionadas con el uso de una sola terapia y las verdes con el uso de dos terapias de este tipo, pero las terapias, las complicaciones son muy diferentes a las que vemos usando quimioterapia. Ya no vemos estas neutropenias febriles que causaban la muerte de los pacientes, ¿no? Pero tenemos que considerar que estos pacientes, al estar depletando, por ejemplo, de linfocitos B malignos, también estamos depletando de linfocitos B benignos o normales al paciente y van a causar o van a tener como consecuencia deficiencia de inmunoglobulinas y por lo tanto algunos de ellos van a tener que estar recibiendo terapias de mantenimiento posterior al uso de las inmunoglobulinas. Otro blanco terapéutico que estamos usando es el CD22, también hay un anticuerpo monoclonal. Estos son algunos de los ensayos clínicos que se están corriendo a nivel internacional y vean cómo la comparación entre usar solamente quimioterapia y donde ya los pacientes reciben una fase de inducción con quimioterapia y consolidación normal con quimioterapia y en lugar de seguir con quimioterapia están comparando el uso de este inotuzumab, que es un anti-CD22, para poder evaluar si con esto se logra la misma eficiencia sin las toxicidades relacionadas en estas dosis y en estos días, y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la base de poder generar este conocimiento? Pues la investigación. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro del tratamiento de las leucemias? Imagínense, esto es una citometría de flujo. Esto no es otra cosa más que un rayo láser de colores que atraviesa el flujo de la sangre y de acuerdo a la anatomía. O sea, si yo me pongo sobre el proyector, seguramente voy a generar una sombra, pero si se pone su compañera va a generar una sombra diferente. Entonces, cada sombra va a generar diferentes tipos cada célula
diseña diferentes tipos de sombra y esto lo vemos en un histograma y de esta manera podemos ir evaluando las poblaciones celulares. Y entonces en base a eso, cuando tenemos ahora una leucemia de nuevo diagnóstico, podemos reducir la dosis de la quimioterapia. ¿Para qué? Para matar solamente aquellas células que son sensibles. ¿Se acuerdan de aquellas que iban al barrio y todo eso? Esas no son sensibles. Entonces, por más quimio que yo le dé, no las voy a matar nunca. Pero con poquita quimioterapia puedo matar a aquellas rojitas bonitas que van a la escuela de medicina y que son sensibles al uso de quimio. Y entonces no mato al paciente, pero sí puedo matar a ese grupo de pacientes, a ese grupo de células. Y luego puedo utilizar esquemas basados en terapia inmunológica, terapia de consolidación, ¿sí? Y finalmente terapias blanco para evitar lograr que los pacientes se curen. Rápidamente, estas son las cosas en las que estamos trabajando ahorita. Voy a hablarles ya, esto es todo lo que tiene que ver con CARS, pero les quiero hablar más rápido. ¿Ya está el último? No. Miren, esto es lo que estamos haciendo ahorita. Estos son cultivos celulares de células linfocitos T humanos en donde estamos sintetizando y estamos produciendo células que están modificadas genéticamente a través de un vector viral, en donde nosotros introducimos a través de ese vector viral una secuencia genómica, una secuencia de genes que a través de un retrovirus muy parecido a lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, pero grado investigación que es un lentivirus, y a través de ese lentivirus insertamos el genoma en los linfocitos T previamente obtenidos del paciente. En este caso lo estamos haciendo todavía en donantes sanos, porque estamos en una fase todavía preclínica, ¿sí? Y entonces, estas células lo que van a hacer, este es el laboratorio en el que aprendimos, y este es el laboratorio en el que hoy trabajamos, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es justamente producir, voy a regresar acá, perdón por no respetar, pero lo que hacemos es justamente ¿no? Producir que la célula exprese esta proteína sintética, que no es una proteína natural, es una proteína inducida por la modificación genética, que en su parte más exterior, ¿por qué se llaman quiméricos? Porque reúnen lo mejor de los dos mundos de la inmunología, ¿no? Reúnen la especificidad del sistema mediado por presentación antigénica a través de la inserción de la fase FC, de la presentación de anticuerpos. Después tiene una reunión o una situación transmembrana. Aquí otra vez, a través de un linken o una secuencia, se une a algo que los pone en la membrana fuertemente anclada, y luego aquí vienen secuencias de activación, como lo hace cuando se presenta el antígeno anticuerpo a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? O sea, moléculas como el CD28, el SOX3, que van a producir la expansión de la respuesta. Yo puedo aquí incluir lo que quiera. Nosotros hemos incluido, por ejemplo, cassettes de resistencia a antibióticos con la utilidad o con el objetivo de tomarlos como medidas de control. O sea, transducimos los linfocitos y para saber si expresan o no el CAR, perdón, lo que hacemos es los ponemos en cultivos con antibiótico. Entonces, los que expresan el CAR tienen un segmento, un cassette, que les da resistencia ante antibiótico. Las que no expresan el CAR no tienen ese cassette, y es justo lo que les está enseñando acá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí están los controles negativos, los controles positivos, y entonces los que no expresan el CAR, o los que tienen, ¿sí? Empiezan a morirse, ¿no? ¿Por qué se mueren? Porque no tienen esa capacidad que nosotros les inducimos de resistencia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues direccionar a estos linfocitos en contra de las células leucémicas para que finalmente produzca apoptosis y muerte, ¿vale? Y pues creo que con eso hemos llegado al final. Miren, rápidamente,
No salió tampoco muy bien la foto, no, algo pasó aquí, pero pues nada más presentarles, este es mi equipo de trabajo y no hay nada que se pueda hacer solo, ¿no? Siempre se necesita un equipo de colaboradores, tanto en los laboratorios como en la parte clínica, porque lo interesante de todo esto es que nosotros llevamos del laboratorio a la aplicación de los pacientes todo en un tiempo más o menos corto. Entonces somos un equipo basado en investigadores básicos y en investigadores clínicos. Muchas gracias y que tengan buenas vacaciones. Bye.